Eh, el título del tema de esta noche es El mundo de los muertos. Y es es un tema muy interesante. Quiero hablarles acerca de algunas creencias acerca de la muerte, especialmente en esta época, ¿no? En nuestros países, en países hispanos, normalmente se celebra el Día de Muertos. Y en México, como en Guatemala, así como en todo Centroamérica, y no creo que sea diferente en Cuba, también se celebra el Día de Muertos. En mi país se acostumbra que cuando va a llegar ese día, se preparan todas las personas que tienen un difunto en el panteón, hacen altares, ponen flores amarillas y entonces preparan los platillos que la persona le gustaba cuando estaba en vida y ponen las bebidas que la persona le gustaba cuando estaba en vida. Y entonces se espera que esas personas regresen, disfruten de ese banquete que su familia les preparó para otra vez regresar a la tumba. ¿Cuántos de ustedes tienen esta información de esta creencia? ¿Cuántos? Ok. Así que, pero la pregunta es, ¿qué creencias nosotros tenemos acerca de la muerte? Porque es un asunto muy interesante. Resulta ser que hace algún tiempo una persona dijo: yo no creo en nada de eso, que los muertos viven y que vienen aquí y que se comen la comida, porque no desaparece nada. Y otra persona le decía: no, lo que pasa es que no es que se la coman físicamente, sino que se llevan todo el aroma, disfrutan de todo el aroma, pero la comida queda intacta. Y entonces ellos hicieron una pequeña apuesta, como si fuera un Jeopardy. Y dijeron: yo no creo en nada de eso. Y entonces uno de ellos dijo: bueno, ¿qué te parece? Mira, yo sé que allá en la tumba del centro del panteón, el que está al lado de la tumba amarilla, dicen que allí esa tumba asusta. ¿Tú te animas que a las 12 de la noche puedas ir con un martillo y un clavo y clavar un clavo en esa tumba a las 12 de la noche, tú solo? Y el hombre, que era muy valiente, dijo: sí, yo me animo, pero ¿cuánto me van a dar? Y entonces todos dijeron: yo te voy a dar $50. No, por $50 yo no voy. Si van a hacer algo, que sea un poquito más bueno. Y entonces él dijo: bueno, ¿te parece bien que todos nosotros te demos $100? Y eran alrededor de 10, así que ya eran $1000 por ir a clavar un clavo en una tumba. Pues dijo él: está bien. Así que los compañeros se quedaron debajo de esa lámpara en el poste que estaba cerca del panteón, y el hombre entonces entró al panteón, llegó a la puerta del panteón, jaló la reja que estaba de la cerca del panteón, y por supuesto la reja rechinó cuando se cerró, y él miró hacia atrás y miró a sus compañeros lejos. Y él entonces empezó a caminar diciéndose a sí mismo: los muertos no viven, los muertos no asustan, aquí no hay ningún fantasma, yo voy a venir aquí, no me va a pasar nada. Y empezó a pensar, dijo: me voy a poner a pensar en qué me voy a gastar esos $1000. Así que llegó hasta donde estaba la tumba, puso el clavo en la tumba y empezó a pegarle al clavo, hasta que el clavo se introdujo totalmente en la tumba. Pero cuando él quiso enderezarse, sintió que alguien lo jalaba, y por más que él quería hacerse hacia atrás, más lo jalaban. Y entonces un miedo se apoderó de él y se desmayó. Cuando despertó, estaban al lado de sus amigos debajo del poste, y entonces él dijo: es cierto, allí está esa persona está muerta pero vive, me jaló, yo sentí como me jaló del abrigo. Y entonces sus amigos le dijeron: mira, ¿quién te jaló?
Cuando él clavó el clavo, su gabardina quedó en medio de la tumba y entonces clavó el clavo junto con su gabardina. Y por supuesto, cuando él quería jalarse, la gabardina que estaba clavada lo jalaba hacia la tumba y él no soportó el miedo y se desmayó. Por supuesto, lo que hace nuestra mente nos traiciona, nuestra mente nos hace creer cosas que no existen. Por ejemplo, ¿qué creían los egipcios? Los egipcios creían que el hombre poseía un alma viajera. Y al morir la persona dejaba el cuerpo, esa alma se convertía en un ente luminoso y visitaba su antiguo cuerpo periódicamente. ¿Le suena esto algo? ¿Le suena algo? Eso creían los egipcios. ¿Qué creían los persas? Los persas colocaban sus muertos en las partes más altas. No construían tumbas. Mantenían ardiendo una antorcha de fuego por mucho tiempo, significando la continuidad de la vida. Eso creían los persas. Ahora, ¿qué creían los griegos? Esta parte es muy importante, porque los griegos influyeron, pero tremendamente, en el pensamiento romano y en el pensamiento europeo, de donde nosotros tenemos también nuestras creencias. Nosotros dependemos mucho de la filosofía griega. Y noten ustedes lo que ellos creían. Decían que el alma es una sombra y que puede aparecerse en cualquier lugar. Algunos de sus filósofos influyeron en la fe cristiana y sus ideas lamentablemente hasta hoy subsisten, como la de Santo Tomás de Aquino, y yo agrego aquí otro más que no aparece, San Agustín de Hipona, que fue también Tomás de Aquino, seguidor de Platón, y San Agustín de Hipona, seguidor de Aristóteles. Ambos filósofos, que son los más grandes filósofos griegos, que influyeron poderosamente en el pensamiento cristiano hasta la actualidad. Vamos a mirar eso más adelante. Vamos a mirar en nuestro continente, los más antiguos. ¿Qué creían los incas? Los incas, cuando enterraban a sus muertos, lo hacían con sus pertenencias, tales como sus armas de guerra, comida, porque creían que les esperaba un largo viaje hacia el más allá. Un largo viaje. Y, mis amigos, yo quiero presentar aquí, no quiero en ningún momento faltar el respeto a nadie. Esto lo tomé de las creencias de la Iglesia Católica, lo estoy poniendo aquí. Ustedes pueden corroborar que esto es lo que se cree. ¿Qué es lo que cree la fe católica? Y estoy poniéndolo porque la gran mayoría de nosotros tenemos trasfondos que tienen que ver con la fe católica. Por ejemplo, mis abuelos eran católicos. Mis padres ya no eran católicos, pero mis abuelos eran católicos. Y por supuesto, yo tengo tíos, tengo amigos, tengo primos, tengo hermanos que son católicos y son respetables. Y después vamos a presentar lo que dice la fe adventista. Según la escatología católica, después de la muerte de cada persona, su alma se separa de su cuerpo mortal y corruptible. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, su alma se separa de su cuerpo mortal y corruptible cuando la persona muere, iniciando así su viaje eterno, que no tendrá fin y que está precedida por cada uno por un juicio particular y que será confirmada por un juicio final. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que dice la fe. El juicio particular es el juzgamiento de retribución inmediata que cada hombre después de su muerte recibe de Dios, teniendo en cuenta su fe y sus obras. Muy importante en la fe católica, la fe y las obras realizadas. El alma será destinada a estar en 3 estadios. El primero de ellos, en el paraíso. ¿Cuándo estará en el paraíso? O sea, el cielo, cuando es el estado de salvación definitiva e intercede. Esta persona que va al paraíso tiene la capacidad de interceder por otros que están en la tierra.
Es decir, en ese sentido, si una persona se muere, por ejemplo, mi madre que está muerta, y yo estoy seguro que va a ser salva, si yo tuviera la fe católica, diría, está en el cielo y está con el Señor, y ella me está mirando qué estoy haciendo, y está intercediendo por mí, y me está cuidando. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la fe que dice de aquellos que van al paraíso. Pero los que van al purgatorio son los que aún necesitan purificación para entrar puros al cielo. Es decir, yo que ya estoy en el paraíso, puedo interceder por los que están en el purgatorio. Y por supuesto también está el infierno, que consiste en la condenación eterna, en donde ya no hay forma de salir de allí. Eso enseña la fe católica. Ahora bien, ¿qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? Yo creo que para entender qué es la muerte, primero tenemos que saber qué es la vida. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Y qué es la vida? Y eso nosotros lo podemos verificar en lo que dice la palabra de Dios. Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Dios el Eterno modeló al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser, ¿qué dice la Escritura? Un ser viviente. Noten ustedes, déjenme ejemplificarlo de esta manera. La vida es igual a polvo de la tierra más el espíritu del aliento de vida de Dios. Eso dice la Biblia que es la vida. ¿Qué es la vida? La vida es igual al polvo de la tierra más el espíritu de aliento de vida que Dios nos da. Es decir, cuando Dios hizo a ese gran muñeco llamado Adán, era solamente un muñeco inerte que no tenía vida, era de barro, y Él sopló en su nariz el aliento de vida, y fue entonces esta persona un ser viviente. En otras palabras, polvo más el aliento de vida de Dios es igual a un alma viviente. Un alma viviente. Así que nosotros, ¿qué tenemos? Nosotros no tenemos cuerpo, alma y espíritu. Nosotros tenemos cuerpo y el aliento de vida de Dios. Y el resultado es que somos un alma viviente. ¿Me doy a entender? ¿Está claro esto? Esto no es lo que dice Isaías Espinosa. Esto es lo que dice la Biblia en el versículo que nosotros hemos leído. Así que separar el polvo del aliento de vida es igual a la muerte. Es igual a la muerte. La muerte no es otra cosa más que separar el polvo del aliento de vida. Ahora, déjenme decirles algo muy importante, muy, muy importante. Me encantaría que tuviéramos cuerpo, alma y espíritu. Es una creencia amigable, ¿cierto? Pero es una creencia peligrosa, muy peligrosa. A este tipo de creencia se le conoce como espiritismo. Porque tenemos la creencia, o si llegáramos a pensar así, podemos llegar a tener la creencia de que nosotros podemos hablar con los muertos. Y como consecuencia, ese es uno. El segundo aspecto es que si nosotros creemos que tenemos cuerpo, alma y espíritu, significa que el alma es inmortal. Y si el alma es inmortal, escúchenme, esto es sumamente delicado, sumamente delicado. Porque si el alma es inmortal, entonces en realidad cuando yo muero, no muero.
y estoy entonces creyendo una mentira de alguien que inventó esta idea en el jardín del Edén, que fue la serpiente antigua y que la Biblia dice que se llama Diablo y Satanás. Porque el enemigo de Dios y enemigo nuestro intenta hacernos creer que nuestra alma es eterna y como consecuencia no morimos. Y si no morimos, escuchen esto, mis queridos amigos, entonces no necesitamos un Salvador. Porque entonces morir es deseable. Porque llegamos a creer lo mismo que creen los griegos. El alma se separa del cuerpo. En otras palabras, el cuerpo se convierte en una prisión del alma. Y lo mejor que nos puede pasar es morirnos para que nuestra alma quede liberada. Y entonces yo, como un ser, como un ente viviente, como un alma viajera, puedo aparecerme aquí, en Europa, en todos lados, y convertirme en un ente que no tiene por dónde estar, y si me porté bien, puedo ir al paraíso y regresar. Es una creencia sumamente peligrosa, porque hace que el hombre se confíe y entonces, en lugar de pensar en buscar a Jesús como su Salvador personal, confía más en la intercesión de otras personas que lo conocen y que cree que lo aman y que pueden sacarlo de ese lugar. Y la pregunta es: ¿y si los muertos, y si el alma no es inmortal, entonces ¿con quién hablan los que consultan a los muertos? Voy a dejarle una interrogación y voy a continuar y vamos a regresar a ese punto. ¿Qué sucede con la muerte? ¿Qué sucede con la muerte? La palabra de Dios dice en Salmo 104, 29: si escondes tu rostro, se turban. Si les quitas el aliento, ¿qué es el aliento? El aliento de vida. Dejan de ser y vuelven al polvo. Lo que dijimos que es la muerte. El hombre deja de existir, no sale nada de él, no hay un ente que ande viajando y simplemente desaparece. Desaparece, deja de existir. Eclesiastés capítulo 3, versículo 19 al 21. Quiero que por favor ustedes lo vean, lo subrayen en su Biblia, lo estudien cuando regresen a casa. Dice: porque el hombre y el animal tienen la misma suerte. Como mueren unos, mueren los otros. Los dos tienen el mismo aliento de vida. Nada tiene más el hombre que la bestia, todo es vanidad. Y dice el versículo 20: todo va a un mismo lugar, todo viene del polvo y al polvo volverá. ¿Quién es el que sabe si el aliento de vida del hombre sube arriba y el aliento de vida del animal desciende a la tierra? Entonces la Biblia dice, la palabra de Dios nos está diciendo: mira, no te engañes, no tienes un alma inmortal, no sale nada de ti. Si tú mueres, tu cuerpo va a la tumba, es solamente polvo y el aliento de vida regresa a mí, que yo lo di, dice el Señor. Tú no tienes nada, se acabó. No es que tú sigues viviendo. Entonces, cuando tú consultas a los muertos, estás consultando a alguien que se hace pasar por ese muerto. Y el único que tiene la capacidad para pasarse por un muerto es precisamente Satanás, que puede hablar en lugar de, que puede decir, porque él ha vivido todo el tiempo y conoce y sabe la información para podernos entrampar en ese asunto de la inmortalidad del alma, sumamente peligroso. Hubo un hombre en la antigüedad que se atrevió a consultar a los muertos creyendo en el Señor. Ese hombre se llamó Saúl, que fue un rey de Israel. Y por supuesto fue engañado por el enemigo de Dios, por Satanás, y él sucumbió ante la tentación
y por supuesto pereció y murió alejado de Dios. Nuestra condición ante el Señor es el aquí y el ahora. ¿Qué hay después de la muerte entonces? ¿Cuál es nuestro destino después de la muerte? La palabra de Dios nos dice, quiero presentar algunos puntos. En primer lugar, que solo Dios es inmortal. Solo es inmortal. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 15 y 16 dice que a su tiempo mostrará Dios bendito. ¿Le quieren leer conmigo, por favor? Y único, soberano, Rey de reyes y Señor de señores. El único que dice, el único que tiene inmortalidad. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y el imperio por siempre. Y nosotros decimos, amén. El único inmortal es Dios. El único creador es Dios. Él es el único que puede estar por siempre, por todas las edades. Eso significa, mis queridos amigos, que Satanás es mortal. Satanás es mortal. Ezequiel 28, 14, 15 y 19 dice, el 14 dice, fuiste ungido, querubín, grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estabas en medio de piedras de fuego, andabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y ahora noten lo que dice el versículo 19. Es muy importante el 19. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se asombrarán de ti. Espanto serás. ¿Y qué dice la Escritura? Y para siempre dejarás de existir. Llegará el momento en que Satanás, junto con sus ángeles que fueron engañados por él, serán echados por siempre en forma simbólica al lago de fuego ardiente, en donde nunca más volverán a existir. Son mortales. Son mortales. El hombre también es mortal. Ezequiel capítulo 18 versículo 4 dice, porque todas las vidas son mías, tanto la vida del Padre como la vida del Hijo son mías. El que peque, ese morirá. El hombre es mortal. Solo Dios es inmortal. Todas las criaturas son mortales, somos mortales. Y mis queridos amigos, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestro fin? ¿Hacia dónde debemos ir? En primer lugar, debemos entender que los muertos nada saben, que los muertos no trabajan, que los muertos no vuelven a casa, que los muertos no glorifican a Dios, que los muertos no asustan. Están muertos. Hace algunos años estuve en un lugar, quise visitar la Universidad de Oxford y me fui al panteón más antiguo que tiene Inglaterra. Y encontré una tumba fechada en el año 536. ¿Qué habrá en esa tumba? ¿Qué habrá? Polvo. Y tú te preguntarás, ¿qué va a pasar conmigo si yo muero? Algunos le tenemos miedo a la muerte. Y no te asustes, es normal que le tengas miedo a la muerte. Me gusta que le tengas miedo a la muerte. Es decir, ¿a quién le gusta morir? ¿Y sabes por qué debes tenerle miedo a la muerte? Porque usted y yo fuimos creados para vivir, no para morir. Fuimos diseñados para vivir, no para morir. Les voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos han soñado alguna vez que vuelan? ¿Han soñado alguna vez que vuelan? Ajá.
Y saben ustedes que los estudios dicen que aún nuestros antepasados, que no conocían todavía los aviones, soñaban que volaban. ¿Por qué? ¿Por qué? Los estudiosos dicen que en nuestro código genético existe una información en el que el hombre fue creado con la capacidad de volar. Es más, cuando el Señor venga por nosotros, dice que seremos arrebatados en el aire y volaremos con el Señor. Por lo tanto, nosotros tenemos miedo a la muerte. Claro, por ejemplo, mi esposa me dice: yo no quiero que me metas a una tumba. A mi esposa, si me está mirando, no quiero que me metas a una tumba. No quiero estar en una caja encerrada allí solita. ¿Y qué quieres que haga contigo? Quiero que mejor me cremes. Y entonces, cuando ya esté cremada, toma mis cenizas, ponlos en un nicho y lo tienes al lado de tu buró, para que yo sienta que está acompañada. Y es el deseo de una persona que está viva, que no quiere morir. ¿Y usted cómo quiere estar? ¿Cómo quiere estar? ¿Cuál es su pensamiento? ¿Cuál es su deseo? ¿Cuál es su estrategia para con el Señor? Amigos, la palabra de Dios no nos deja en tinieblas. Vean lo que dice este lindo versículo. Me encanta, esa es nuestra esperanza. San Juan 11:25, un versículo maravilloso para nosotros. ¿Quiere leerlo conmigo? Jesús respondió: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¡Qué lindo! Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza. El momento de hacer arreglos con Dios es ahora. No es que tú estés esperando a morir y te vayas al purgatorio y que tus amados estén pidiendo por ti para que salgas del purgatorio y te vayas al cielo. No, esa es una trampa. Una trampa muy peligrosa que ha diseñado el enemigo de las almas con el propósito de que nosotros seamos engañados, y muchos estamos sucumbiendo en él. Déjame decirles nada más. Quiero que ustedes vayan a sus vecindarios y miren a todos sus vecinos que tienen sus calaveritas, sus adornos, porque están creyendo que los muertos viven. ¿Cuánta gente está pensando que los muertos viven? ¿Cuánta gente está pensando que hay vida más allá de la muerte y no se preocupan por hacer los preparativos hoy, cuando el Señor te dice: el que cree en mí? La esperanza es creer en Cristo, porque cuando nosotros creemos en Cristo, entonces somos vencedores de la muerte. Y este versículo con el cual yo quiero terminar, no sé si alcanzan a mirarlo, está un poquito pequeño, 1 Corintios 15, 51 al 54. He aquí os digo un misterio, dice el apóstol: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y amigos, queridos hermanos, los que logremos tener la victoria sobre la muerte, no es por nuestros méritos, no es por nosotros, sino es por aceptar al Dios de la vida, Cristo Jesús. Nuestra oportunidad es hoy, mientras tú tienes aliento de vida. Déjame contarte algo. Estaba administrando la iglesia en una parte del sur de México, y entonces una señora, cuando terminé de dar un sermón, una conferencia, vino y me dijo: pastor, quiero que vayas a visitar a mi esposo. Yo estoy seguro que si usted va, él va a aceptar a Cristo Jesús como su Salvador, y yo quiero que él se salve, yo no quiero que él se muera.
¿Qué esposa que ama a su esposo no desea que su esposo lo que hacen las mujeres para salvar a su esposo? ¿Cuántas historias hay de eso? Y yo le dije, ¿pero su esposo estaría de acuerdo que yo vaya? Sí, por supuesto que sí, él estaría de acuerdo. Muy bien, voy a ir. Mañana voy a ir. Y ese día era domingo, así que fui. Llegué a su casa, tenía una yarda bien grande. En la yarda estaba un árbol de tamarindo bien alto. Y entonces yo estacioné mi auto debajo del tamarindo. Y entonces toqué allí, la persona ya estaba, fuera de la puerta, y me dijo, pastor, qué bueno que llegó, pásele. Y le dije, ¿y su esposo todavía no llega del trabajo? No, aquí espero afuera. Es una regla que tenemos los pastores, no entrar a ninguna casa si la persona está sola. Debemos esperar hasta que esté la persona indicada o acompañada. Así que esperé allí y en unos minutos llegó el esposo. Y llegó en su camioneta grandota de doble cabina, bien bonita, con llantas especiales, y llegó con su pantalón de mezclilla, con un cinturón de cuero, una navaja aquí en la cintura, y tenían una camisa de cuadros con un sombrero tejano, y en su mano tenía una cuarta. ¿Saben lo que es una cuarta? Es algo para arriar el caballo o para pegarle a las vacas. Él tenía su rancho, tenía vacas, era un ingeniero, era un hombre próspero, tenía todo lo necesario. Era un tipazo, era un mexicanazo. Medía como 1,85, fuerte, con su bigote. Y entonces cuando yo me acerqué para saludarle, le dije, ¿cómo está, señor fulano de tal? Qué gusto saludarle. Y me dejó con la mano extendida. Y solamente me miró así, lo chaparrito que soy, me miró, me escaneó de arriba abajo. Y entonces le dijo a su esposa, ¿por qué andas trayendo gente extraña aquí a la casa? Ya te he dicho que yo no quiero nada con estos. Y se metió. Son de esos momentos en que tú dices, trágame tierra, desaparéceme de aquí, no quiero estar en este momento tan bochornoso. Y la señora, por supuesto, vino conmigo y me dijo, pastor, qué vergüenza, qué pena que mi esposo se haya portado tan grosero como usted. Y yo le dije, no se preocupe, de peores casas me han corrido. No le dije así, por supuesto. Le dije, no se preocupe, estamos acostumbrados a eso, no hay problema, no se preocupe, vaya con su esposo y yo me regreso, no pasó nada. Y me fui. Pasó el tiempo, pasaron alrededor de unos 6 meses, quizá un poquito más. Otra vez fui a predicar a esa iglesia y al final estaba la hermana, esposa de el susodicho. Y entonces me dijo, pastor, ¿podría ir a visitar a mi esposo? Dije, la última vez que yo fui no fue tan agradable. Su esposo querrá que yo vaya. Pastor, ahora él quiere que usted vaya. La última vez me dijo que él estaba de acuerdo. No, pero ahora sí él quiere que vaya. ¿De verdad? Sí, está bien, voy a ir otra vez. Y fui. Cuando llegué otra vez me estacioné debajo del árbol, la camioneta ya estaba ahí. La señora salió a recibir y me dijo, pastor, mi esposo le está esperando. Entré a la casa, pero no estaba en la sala. Y le dije, ¿dónde está su esposo? Está en la recámara. Me acompañó junto con su hija a la recámara y ahí estaba el hombre. Ese hombre que yo había conocido meses atrás, alto, grande, fuerte, orgulloso, ¿cómo más le podría decir? Lleno de vida. Estaba en su cama, estaba demacrado, su cuerpo estaba consumido, prácticamente su carita era sus pómulos se le saltaban, era cadavérico. Un cáncer agresivo lo había tomado. De hecho, cuando yo fui a visitarle, se suponía que ya lo tenía y él no lo sabía. Y en 3 meses prácticamente lo consumió. Cuando me acerqué cerca de su cama, me miró con sus ojitos llenos de tristeza y miré algunas lágrimas que escurrían de su mejilla. Y escuché una palabra que me dijo, perdóneme, perdóneme. Yo le tomé su manita
Y le dije: no se preocupe, no es a mí, es a Dios. ¿Verdad que es a Dios? Y me dijo: sí, es a Dios. Y yo entonces le dije: ¿usted cree que Jesucristo puede salvarle? Sí. ¿Usted lo acepta como su único Salvador? Sí. Y yo le dije: si estuviera usted en condiciones de caminar, ¿le gustaría a usted ser bautizado? Dijo: sí, sí, quiero aceptarlo como mi Dios. Porque en el momento más difícil de nuestra vida es cuando nos aferramos a Dios. Porque en el momento más difícil, cuando no nos puede ayudar el médico, cuando no nos puede ayudar la esposa, cuando no nos pueden ayudar los amigos, cuando no hay nadie más, solo nos aferramos del único que puede ayudarnos, y ese es Dios. Y yo le dije: yo le puedo asegurar. Llevé aceite, llevé un algodón y lo ungí, y le dije: yo puedo decirle en este momento, como ministro del Evangelio, por haber aceptado a Jesucristo como su único Salvador, es salvo por la gracia de Cristo. Y el hombre murió, pero murió con esperanza. Mientras tengas un aliento de vida, es el momento de hacer las paces con Dios. Es el momento de estar en cuentas con Dios. Cuando vayas a la tumba, nadie podrá hacer nada por ti. Escúchalo bien: nadie podrá hacer nada por ti. Nadie. El momento de salvación es ahora. Yo te quiero invitar. ¿Quieres tú decirle en esta noche al Señor, al Dios de la vida: yo creo en ti, yo creo que tú eres la resurrección y la vida, quiero creer en ti, quiero aceptarte como mi Salvador personal? ¿Cuántos quieren decirles al Señor? ¿Quieres colocarte de pie si quieres aceptarlo? Quizá hay aquí alguna persona que no es bautizada. ¿Habrá alguna persona que todavía no acepta a Jesús como Salvador a través del bautismo? ¿Hay alguna mano que todavía no? ¿Todos los que estamos aquí somos bautizados? ¿Sí? Si hubiera alguien que yo no conozco, porque no los conozco a ustedes, y en esta noche quisiera que un servidor orara por usted para que Dios le ayude a aceptarlo como su Salvador personal, solo levante su mano. Solo levante su mano y voy a orar por usted. ¿Bien? Vamos a orar. Querido Padre Celestial, en esta noche nos hemos colocado de pie, hemos estudiado tu palabra, hemos visto a la luz de tu palabra cuál es el futuro de aquellos que te aceptamos como nuestro Salvador personal. Nuestro futuro es la vida, nuestro futuro es la inmortalidad, nuestro futuro es un cuerpo transformado, nuestro futuro es la vida eterna. Y amado Señor, también hemos visto tristemente que aquellos que no te aceptan morirán irremisiblemente y volverán al polvo y nunca más volverán a existir. Quiero rogarte porque tú bendigas a tus hijas y a tus hijos, que podamos estar conscientes de esta realidad y podemos hacer los arreglos hoy para aceptarte a ti como nuestro Salvador personal. En el nombre de Jesucristo te lo ruego. Amén. Nací de Dios en el bautismo y ahora estoy a su servicio.